Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ya estamos aquí para un nuevo video y seguir aprendiendo un poco más del quechua. Y me nayan kasankichis. Allin suka sapanka hoknekichispaj kachun, kusis kallachu y me nayachanti yakushankichis. Kuna punchay yachana asuanta jeswas y minchis rimaita. En esta clase vamos a aprender algunas preguntas frecuentes que utilizamos en el quechua, preguntas de uso diario. Entonces, por favor, a estar atentos a esta clase para que puedan practicar en casa cada una de estas preguntas. En esta clase vamos a aprender las expresiones interrogativas. Tapuku rimaikuna se denomina en el quechua. Para ello, la primera expresión, la más usual, es la siguiente expresión, mai, que significa o se traduce como ¿dónde? Escuchen, mai, ¿dónde? Para esto tenemos algunas respuestas muy usuales también que se utilizan. Si te preguntan mai, simplemente una respuesta sería kaipi. Kaipi, que se traduce como aquí. Otra respuesta que tendríamos sería chaypi. Chaypi se traduce como ahí. Y la tercera respuesta que podemos utilizar es el ajaipi. Ajaipi se traduce como allá. Ahora que ya hemos aprendido las respuestas de esta pregunta, simplemente vamos a aprender algo más. Tenemos otra expresión interrogativa que tiene como raíz la expresión mai. En este caso tenemos maipi, que significa o se traduce como ¿en dónde? Para ello vamos a plantear algunos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, aquí dice maipi kashan. Maipi kashan. ¿Se acuerdan del kashan? Hemos avanzado. ¿Qué es el verbo? A ver, recuerden, ¿qué es el verbo? Estar. Hemos avanzado en las anteriores clases. Entonces, maipi kashan significa o se traduce como ¿en dónde está? Ahora que ya nos hemos planteado esta pregunta, simplemente vamos a dar respuestas. La primera respuesta sería lo siguiente. Kaipi kashan. Fíjense, kaipi kashan, aquí está. Luego, chaypi kashan, ahí está. Chaypi kashan. Y por último tenemos la otra respuesta que sería ajaipi kashan, que sería allá está. Fíjense, simplemente hemos dado respuesta a esta pregunta. Maipi kashan, ¿en dónde está? Kaipi kashan, chaypi kashan, ajaipi kashan. Pero profesor, ¿esta es la única manera de responder a esta pregunta? Claro que no, existen muchas maneras de responder, pero en esta clase vamos a tratar de tocar todas las maneras posibles de respuesta para esta pregunta. Pero eso sí, a esta expresión maipi kashan vamos a aumentar algunas palabras para entender mejor. Nos fijamos en este ejemplo, maipi kashan. Fíjense en este espacio, hay un espacio vacío que falta completar y vamos a completar con una explicación breve. Y las tres respuestas que estamos utilizando, ¿se acuerdan? Kaipi kashan, chaypi kashan y por último, ajaipi kashan. Ahora que nos hemos planteado estas preguntas, simplemente aquí vamos a completar el espacio en blanco con la siguiente expresión. Runa maipi kashan, que se traduce en castellano como ¿en dónde está el hombre? Runa maipi kashan. Entonces, la respuesta sería lo siguiente. Fíjense el primer cuadro. Runa ka kaipi kashan. Aquí está el hombre. Runa ka kaipi kashan. En realidad, para estas respuestas simplemente le aumentamos al sujeto el sufijo ka. La segunda, runa ka chaypi kashan. Ahí está el hombre. Runa ka chaypi kashan. Y tenemos otro que sería runa ka ajaipi kashan. Allá está el hombre. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos reemplazado el sujeto o simplemente hemos aumentado el sujeto a las expresiones que estábamos utilizando. Maipi kashan,
kaypi kashan, chaypi kashan, akaypi kashan. A esas expresiones hemos aumentado un sujeto. Ahora, ¿simplemente se puede hacer este tipo de preguntas? No. Podemos tener otro tipo de preguntas. Y para eso es importante saber lo siguiente. Amachaj, abogado. Takij, cantante. Yachachij, profesor. Alco, perro. Michi, gato. ¿Se acuerdan de estos términos que hemos avanzado? Claro que sí. Ahora, ¿para qué sirven estos términos? Simplemente con estos 5 términos o más términos que tengamos en nuestro vocabulario reemplazamos el sujeto runa o esta palabra runa. Vamos a reemplazar el sustantivo runa con cualquiera de ellos. Y también aquí en la respuesta también se reemplazaría. Por ejemplo, si yo quiero decir takir, ¿ya? Takir, maypi kashan. Aquí podemos poner takijka, kaypi kashan. Takijka, chaypi kashan. Takijka, ajaypi kashan. ¿Ya? Ahora veamos un poco más. También podemos reemplazar este verbo kashan, que es el verbo estar, con otros verbos. Llankan sería trabajar. Purin sería camina, ¿cierto? Tusun, baila. Pawan, corre. Hispan, orina. Ahora con estos verbos podemos reemplazar este verbo. Pero es más importante ir a los ejemplos. Tengan en cuenta esto siempre, que nos dice, podemos cambiar el sujeto y los verbos que podemos observar en el cuadro amarillo. Estos sujetos, estos verbos podemos cambiar por cualquiera de este grupo de verbos o sujetos, o simplemente con otros sujetos o sustantivos o con otros verbos que podemos conocer. Ya, entonces ahora la clave está en combinar, simplemente en combinar. Para eso veamos algunos ejemplos más. Fíjense, estamos utilizando maypi llankan, en donde trabaja. Y para eso también tenemos nuestros 3, takijka llankan. Takijka llankan. Y por último, takijka llankan. En aquí hemos puesto simplemente takij maypi llankan, en donde trabaja la cantante. Y la respuesta sería takijka. Fíjense, hemos cambiado el sustantivo. Kijlupi llankan. La cantante trabaja en la calle. Otro ejemplo, takijka wasipi llankan. La cantante trabaja en mi casa. Luego tenemos takijka Coscopi llankan. La cantante trabaja en Cusco. Entonces, estos serían los ejemplos. Y algo importante, tenemos el amachaj, takij, yachachij, otra vez algo, mich. Reemplacen con cada uno de estos si ustedes desean. También con estos verbos, llankan, purin, tusun, pawan, hispan. Pueden reemplazar con estos verbos y pueden formar más oraciones. Y pueden formular más preguntas y respuestas. Es importante, aquí nos dicen. ¿Qué es importante? Este grupo de sustantivos que estamos viendo remarcados con un cuadro amarillo, ¿ya? Podemos cambiar con otros sustantivos, pero siempre aumentando el sufijo pi. ¿Por qué el sufijo pi, profesor? Porque estamos preguntando en dónde. Y se darán cuenta o se recordarán que anteriormente hemos avanzado el sufijo pi, que significa en. Entonces, como estamos planteando preguntas referidas a lugares, debemos utilizar el sufijo pi. Veamos algunos ejemplos más para entender un poco mejor. Fíjense, podemos utilizar también esta pregunta, maimanta, ¿qué significa de dónde? Maimanta, ¿de dónde? La primera respuesta sería caimanta, de aquí. Caimanta, de aquí. Luego tenemos otro, chaimanta, de ahí. Chaimanta, de ahí. Y la tercera sería ajay manta, de allá. Ajay manta. Ahora, ¿podemos plantearnos algo más? Claro que sí, fíjense.
Nos podemos plantear la pregunta, ¿Maimanta kanki? ¿De dónde eres? ¿Maimanta kanki? En este caso estamos utilizando el sufijo manta. Fíjense, el sufijo manta, ya que hemos avanzado también con anterioridad, nos indica procedencia. Manta, ¿de dónde? Entonces respondamos a esta pregunta. Maimanta kanki, ¿de dónde eres? Puedes responder de la siguiente manera. Cusco manta kani, soy de Cusco. O simplemente Lima manta kani, soy de Lima. Si tienes otra ciudad, puedes combinar. Por ejemplo, si eres de Ayacucho, puedes decir Ayacucho manta kani. Si eres de Junín, Junín manta kani. Ya es cuestión de combinar. Ahora, ¿qué más? Tenemos otra pregunta. Maimanta. Por ejemplo, en vez de utilizar aquí el verbo kanki, ya, que sería el verbo ser, simplemente podemos cambiar con otro verbo. Por ejemplo, aquí, Maimanta, ¿de dónde vienes? Para eso también tenemos dos respuestas. Cusco manta, Lima manta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a cambiar este verbo ser con otro verbo. Cualquier otro verbo podemos utilizar, pero que nos indique procedencia. Por ejemplo, Maimanta Jamunki, ¿de dónde vienes? Podemos responder Cusco manta Jamoni. O simplemente Lima manta Jamoni. Hemos llegado a la parte final de este video. Hemos aprendido algunas preguntas muy importantes que se utiliza cada día. Entonces, amigos y amigas, es tiempo de practicar, es tiempo de ejercitar un poco más nuestra mente para aprender el quechua. Hina katin kawai kebanaykuna, no kawaka tupananchiskama.